Amén, muchas gracias, hermana. Bueno, ¿quién nos comparte con una bella voz el devocional de este día? Buenos días, hermanos. Gracias, mi hermano. Bueno, respondiendo al éxito de otros. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo, he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Sus hermanos le tenían envidia. Génesis 37, 9, 11. La envidia es un sentimiento común a la humanidad. También es un monstruo, un gigante que puede comerse vivo a cualquiera. ¿Cómo luchas contra la envidia? ¿Quiénes son los que en tu esfera de influencia o en tu campo de visión están experimentando el favor o el éxito y con los que de alguna manera desearías cambiar de lugar? Debemos tener cuidado. La odiosa pasión de la envidia, escribe George Clapson, atormenta y destruye mientras busca la ruina de su objeto. La envidia tiende a destruir al envidioso. Todavía no lo sabían, pero los hermanos de José estaban en el camino de los males del engaño, la malicia y el tráfico de esclavos de su propio hermano, de las formas más detestables de crueldad. El primer paso en ese camino fueron sus celos hacia él, pero no lo vieron, y así caminaron hacia acciones que supuestamente no habían contemplado cuando José empezó a compartir sus sueños de grandeza. Debemos aprender a ver nuestra envidia y a lidiar con ella, pero ¿cómo podemos manejar el éxito de otros sin sucumbir a la amargura y los celos? En primer lugar, reconocemos que Dios es soberano sobre los asuntos del hombre. Dios determinó que José tuviera lo que tenía y fuera lo que era, y determinó una posición menos importante para los hermanos de José. Si hubieran estado preparados para considerar esto, aunque hubiera sido difícil, se habrían ahorrado el dolor causado por ellos mismos por su odio envidioso. En segundo lugar, nos dirigimos a Dios en oración. F. M. Meyer, un gran predicador del siglo XIX, contó una vez que otro predicador llegó a ministrar en la misma zona en la que él estaba ministrando, y de repente salieron personas de su congregación. Los celos empezaron a apoderarse de su alma, y la única liberación que pudo encontrar fue orar por este pastor compañero, orar para que Dios bendijera el ministerio de otro. La oración afloja las garras de la envidia en nuestros corazones. Dios es el que levanta y derriba. Si los hermanos de José hubieran comprendido esta verdad, no habrían tenido ocasión de sentir envidia. Dios es también quien nos da cada día aliento como un regalo suyo. Si hubieran comprendido esto, habrían tenido más deseos de dar gracias que de amargarse. Hoy escudriña tu propio corazón, reconoce y arrepiéntete de cualquier envidia que haya echado raíces, e inclínate con humildad y agradecimiento ante tu Dios soberano. Para profundizar, Primera de Samuel 2, del 1 al 10. Gracias, mi hermano. Bueno, familia, a palo, a patadas, celos, envidias, contiendas. Y hoy es un buen día para arrepentirse, porque ni ustedes ni yo nos salvamos en si nos hacen un escaneo de envidia, celos y contiendas. Y lo más grave de todo es que no lo aceptamos. Seguimos contemplando esos sentimientos negativos, esos sentimientos de contienda, esos sentimientos de envidia, de celos. Y hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Que sea el Señor hoy
asistiéndonos y llevándonos a todo arrepentimiento, porque de verdad que es un cáncer que si el creyente no va delante de su Señor y lo verbaliza, lo confiesa, porque nosotros somos expertos en fariseísmo. Señor, perdona mis pecados. No, no, Señor, perdona, soy envidioso. Mira, mira esto. Tengo celos malos y perversos. Soy contencioso, contenciosa. Es hacer esa revisión, porque ninguno nos salvamos de este mal. Una simple definición de envidia es querer lo que le pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio o los logros o el éxito de otra persona. O sea, y vamos a verlo, una insatisfacción conmigo mismo. Todo el mundo mejor que yo. Evangelio, no se sabe dónde está. La envidia y los celos están estrechamente relacionados y a veces se utilizan como sinónimos, aunque no del todo son iguales. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Los celos son una reacción al miedo o la amenaza de perder algo o muchas veces a alguien que poseemos. La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Los celos son la sensación de temor o sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Puede haber celos buenos, ¿sí? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Y eso, bueno, es un tema que podríamos hablar en algún otro momento. Aunque la Biblia nunca habla de la envidia en forma positiva. No hay envidia buena. No. Quítate de la cabeza de, ay, esta es envidia buena. Yo siento envidia de la buena. No, no, arrepiéntete, arrepiéntete. No hay envidia buena. Y verdad que es carcoma de los huesos, como lo vamos a ver ahora. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Estás en la carne? ¿No eres creyente? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Hay envidia en tu corazón hoy? Hoy es un buen día para ir delante del Señor y someter a tu carne a la voluntad de Dios. Son las obras de la carne, no son las obras del Espíritu. Por ende, no deben existir en tu vida. Romanos 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y sigue allí, levantando juicio contra la humanidad. Primera de Pedro 2:1-2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, desechad toda malicia, desechad toda envidia, todo engaño, toda hipocresía. Desechad. Es una orden. Tu Señor te ordena. El otro día estamos viendo que somos siervos y el Señor ordena. Punto.
Otra palabra en la Biblia que se relaciona mucho con la envidia es codicia. Codiciar es tener un deseo excesivo de poseer lo que le pertenece a otro, aunque normalmente se relaciona con artículos tangibles, prosperidad. La codicia es un deseo intenso o egoísta que pone en peligro los derechos fundamentales de los demás. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No es posible. Un creyente no está en esos estadios. No está. ¿Y por qué se trata tan fuerte? Porque le hace mucho daño al cuerpo de Cristo y hace mucho daño a la persona que la siente, a la persona que la vive. Mucho daño. Por eso el Señor es fuerte y áspero al momento de hablar de estas cosas dentro de la iglesia. Porque si miramos hacia afuera es el pan del día. Es el pan del día. No podemos consentir esta, estas, este tipo de inclinaciones del corazón. Nos hacen daño, le hacen daño a la iglesia y por lo tanto el nombre de Cristo se ve mancillado desde adentro y obviamente los que están afuera simplemente van a decir, ¿sí ve? Mire, por eso es que no voy a la iglesia. Hipócritas, mentirosos, dicen una cosa y hacen otra. Es una responsabilidad gigante que tenemos delante de Dios. Josué 7:21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro pesado de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y ustedes saben qué pasó después. La Biblia describe claramente los efectos devastadores de la envidia cuando se deja crecer en el corazón. La Biblia dice que la envidia conduce a la muerte espiritual, emocional y física. De verdad, es carcoma de los huesos. Es cáncer, cáncer. Si aborreces el cáncer y eres envidioso, amas el cáncer, te deleitas en él. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Yo voy a repetir muchas veces esta porción. Carcoma de los huesos, cáncer en los huesos, debilita la estructura, la daña, la destruye. Santiago 3:14-16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí perturbación y toda obra perversa. Esta es una severa advertencia sobre el pecado de la envidia. Y por eso el tono de hoy, porque de verdad que es cáncer, cáncer. La envidia es un tema del corazón. Jesús enseñó que la pureza y la santidad provienen del interior de la persona, no de las acciones externas. Marcos 7:14-15. Y llamando así a toda multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarle. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Acuérdate, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ay, no lo quise decir, no lo quise sentir, no, sí. Sí lo querías decir, sí lo querías sentir, sí lo querías desear, sí, 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 porque eso es lo que hay en tu corazón. Cada vez que sale algo que hiere, algo que golpea, algo que lesiona, es lo que hay en tu corazón. Punto. Simple. Y estamos siempre a un paso de ser perdonados. El Señor se deleita en perdonar
¿Te deleitas en pedir perdón? La envidia es uno de los vicios más internos o actitudes del corazón que contaminan a una persona. Marcos 7, 20, 23 dice, pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Por dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lexivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Es lo que sale, no lo que entra. El cuerpo igual algún día se va a morir y si pues comes algo dañado y daña el cuerpo, pues igual ya el cuerpo está dañado. La carne está condenada y eso ya lo hemos visto. La muerte es la puerta de salida para recibir un nuevo cuerpo y la puerta de entrada a estar en consolación eterna desde ya. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dice el Señor. Y ya hablamos suficientemente de la muerte. Entonces, no es lo que entra lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón. Ahí es donde te debes concentrar. Cuando vas a analizar, cuando el Señor manda que debemos examinarnos a nosotros mismos, lo que te está diciendo es examina qué es lo que sale de tu corazón, porque ahí es donde está la clave. Ahí es donde tú puedes medir tu situación espiritual, tu crecimiento o decrecimiento o estancamiento. Entonces, bueno, de crecimiento no, porque el Señor hace la obra, pero sí tus acciones pueden pasar de 40 días a 40 años. Vamos a analizar un poquito eh, situaciones que la palabra de Dios nos ha mostrado a propósito de este mal. Pasadas estas cosas, 1 Reyes 21, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Acab, recuerda Acab, este Acab es el esposo de Jezabel, personaje. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a casa triste y enojado. Mira estas emociones, triste y enojado. Por la palabra de Nabot, de Jezreel, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se deprimió. Entonces ahí tenemos como síntomas, ¿sí? Enojo, tristeza, depresión. ¿Sí? Ese carcoma de los huesos nos lleva a esos estadios, nos lleva a esos lugares. Tristeza, enojo, depresión. Por otro lado, 1 Samuel 18, 8, 9. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Es algo que está aquí, o sea, aquí en el corazón, de aquí sale. Y si hoy podemos entender que está aquí el problema, no está afuera, gloria a Dios. Como todos los demás, está aquí. El corazón es el corazón del problema. David había conquistado el corazón de todo Israel por su juventud, valentía al derrotar a Goliat, al volver con el rey Saúl del campo de batalla. Las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, cánticos de júbilo, con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, 1 Samuel 18, 6, 7, Saúl ha matado a sus miles, David a sus 10.000. El rey no pudo soportar tantos halagos para el joven.
y desconocido David. Su corazón se llenó de una envidia tan fuerte como la más mortal y poderosa infección. El primer síntoma del enojo de Saúl, perdón, el primer síntoma del contagio de Saúl fue enojo. La envidia nos produce enojo porque hay una satisfacción en el corazón infinita. No podía aceptar que David fuera considerado superior al rey y el enojo fue avivado por sentimientos negativos generados por su propia imaginación. No le falta más que el reino, decía, para sus adentros, poniendo más ira. Cada vez que usted ve a esa persona, cientos de pensamientos impíos y bajos están en tu mente y ponen más fuego a esa hoguera. Cada vez que lo ves o la ves caminar, llegar y lo ves feliz, eso te produce enojo, molestia. Y recordamos el yelmo de la salvación y recordamos la coraza de la justicia que nos protege el corazón. Ahí están las armas, el Señor no las da. Él sabe que es espiritual, está aquí adentro. Saúl pudo haberse arrepentido de semejantes sentimientos y pensamientos. Pudo haberse alegrado sinceramente con este joven que le dio un gran triunfo a Israel. Por lo tanto, a su propio gobierno, por lo tanto, a Dios. O sea, mira hasta dónde llega el, la envidia. O sea, Saúl estaba molesto porque le dio un triunfo a Israel. Saúl estaba molesto porque el nombre de Dios delante de los incircuncisos había brillado. Mira lo que hace la envidia. Dejó que la envidia echara raíces en su corazón y no volvió a tener paz. En los próximos años se encargaría de hacerle la vida imposible a David, hasta el punto de planear su muerte. Para colmo de males, la envidia se potenció con un miedo malsano, porque David no reaccionaba con bajeza, a pesar del maltrato. Primera de Samuel 18:15 dice, cuando Saúl vio que él prosperaba, le tuvo temor. Tomas en cuenta que el mayor secreto para vencer al envidioso es nunca, 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 nunca reducirnos al nivel en donde perdamos justamente las virtudes que se nos reconocen. El que alguien tenga, el que tú tengas algo que yo no tenga, es provisión de Dios. Es provisión de Dios. Y yo no tengo por qué sentirme avergonzado de eso. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Siempre. Nadie tiene el poder de quitarnos la paz, a menos de que yo quiera. Es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi, no, no, no. Eres tú, es tu corazón. Es tu corazón. ¿Quién pierde la paz? Tú, porque tú quieres, porque eso es lo que hay en tu corazón. El corazón de David era demasiado grande como para amilanarse con la errada actitud del rey. David salía donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra y esto fue agradable a los ojos del pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. David prosperaba en todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Había un muy buen testimonio de David para con el pueblo. Nunca permitió que eso que hacía el rey dañara, le dañara. Nunca, jamás. Ninguna persona tiene el poder para que, para, para, para que nosotros nos derribemos, nos destruyamos, nos deprimamos nunca, jamás. Eso es lo que hay en tu corazón. Ahora, miremos algunos síntomas. No podemos vivir con personas que tengan mayores éxitos que los nuestros. Por lo tanto, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres. Primera de Samuel 18:13.
Ahora, ¿tienes entre tus amigos gente de valía a las cuales puedes reconocer con nobleza que son superiores a ti? No está mal. Mira, mira, mira cómo habla, mira cómo enseña, mira la tranquilidad, mira su familia, qué sé yo. Y no está mal, y gloria a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué no está mal. Saúl pensaba que David ponía en peligro su supuesta grandeza, pero no se daba cuenta que el tener a David cerca podía hacer de él un rey más grande. Sin darse cuenta, su reinado se empequeñeció al alejar a David de su entorno cercano. Y salían los capitanes de los filisteos a campaña y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Los valores no se negocian. Lo que el Señor manda hacer no se negocia. Jamás, nunca. Una buena vacuna contra la odiosa envidia es aprender a relacionarnos con personas que enriquezcan nuestras vidas por su calidad superior, reconociendo con hidalguía la supremacía, la grandeza, para que al hacerlo nuestro corazón pueda ser un poco más grande también. Esto va en contra de nuestra naturaleza. Yo, no, no, nadie es mejor que yo. Nadie, nadie. Le hacemos daño a personas que no nos han hecho nada. Una persona envidiosa es incapaz de evaluar objetivamente a las personas. David no podía entender al rey Saúl y le preguntaba a Jonatán, hijo del rey, 1 Samuel 20, versículo 1, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? No había nada objetivo con lo que culpar al joven David, pero es tan grande el recelo y el sentimiento de rivalidad del envidioso que aún inconscientemente deseará estropear el buen nombre de la persona envidiada. Mira hasta dónde nos lleva esto, hasta dónde nos lleva. Es un maremoto de, de imprecisiones, de imprecisiones, de imprecisiones, de imprecisiones, de imprecisiones y dele para arriba. Ahorita le llaman competencia y es algo que nuestra sociedad lo ha, lo ha maximizado. Pero mire, usted no es como su hermano, usted no es como su hermano y allí crean ustedes una rivalidad, solo entre familia. En el colegio, igual, tienes que ser el mejor. Y si alguien mejor que tú, tienes que ser mejor que ese alguien. Y se crea una competencia fratricida, allá no hay compañerismo, no hay nada. Lo más alejado del Evangelio de Cristo es esto. Entonces esa competencia no es más que la misma envidia con una nueva ropa. ¿Cómo estás tratando a ese subordinado que parece destacar? ¿Qué estás haciendo con tu compañero que se destaca más que tú? Si tan solo aprendiéramos a honrar la virtud, entenderíamos que un elogio es mejor que un insulto y que colaborar con los mejores no es sinónimo de vasallaje o arribismo, sino de la altura, de una correcta autoestima. Ahí en donde está el problema. Te valoras tanto, te amas tanto. No es baja autoestima, nunca es baja autoestima. Es una autoestima demasiado alta, demasiado grande. Te sobrevaloras y por lo tanto ves al resto como menores que tú y cuando alguien está más arriba dices, no es posible, más arriba de mí, wow. Finalmente, en este pedazo, un total, eh, un total restablecimiento de la envidiositis aguda, si fuéramos a hablar en términos médicos, consiste en un estricto proceso de rehabilitación
El trabajo no es tanto observar el devenir de las vidas de otros, sino hacer de nuestras vidas algo digno de virtud. François de la Rochefoucauld decía, los espíritus mediocres suelen condenar todo lo que está fuera de su alcance. Y esa es justo la tarea infructuosa del envidioso, que trata de enlodar una reputación que él percibe que nunca podrá alcanzar. Pablo sabía que el único remedio para evitar la envidia era el constante esfuerzo personal por ser mejor que el día anterior. Un buen inicio es entender que la lucha es contra ti mismo, es contra ti mismo. Es la mejor versión de ti en asistencia del Espíritu Santo. Cuando tú mires hacia atrás y estés mejor equipado que ayer, estás siendo exitoso, estás siendo exitosa, porque no es en comparación con otros, es contigo mismo, contigo misma. Este ejercicio nos dejará tan cansados, pero también tan satisfechos que no tendremos ojos ni tiempos para mirar la vida de los demás, al menos con envidia. Mira lo que le dice a Timoteo. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, pureza. No descuides el don espiritual que está en ti. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Primera Timoteo 4, de ahí en adelante hasta el 20. Debemos huir de la envidia enfermiza, pero no del trabajo productivo que haga nuestra vida una existencia envidiable. Cosas diferentes, en el buen sentido de la palabra. Cuando el rey David estaba a punto de morir, le dio a su hijo Salomón el siguiente consejo. Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mira el éxito bíblico, ¿a dónde está? ¿Cuál es el éxito bíblico? Voy a volver a leer. Guarda los preceptos de tu Señor, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David no le dijo a su hijo que construyera un reino con grandes ejércitos, que recogiera la riqueza de otras tierras, que derrotara a sus enemigos en batalla. En lugar de eso, su fórmula para el éxito era seguir a Dios y obedecerle. Cuando Salomón se convirtió en rey, él no le pidió al Señor riqueza o poder, sino que sabiduría y discernimiento para conducir al pueblo. Y Dios se complació con esta petición y le otorgó lo demás, lo que no había pedido. Esa es la misericordia de Dios. ¿Eres fiel a tu Señor? ¿De verdad? Dios también le dio a Salomón cosas que él no pidió, tales como riqueza, honra. Primera de Reyes 3 del 1 al 14. Salomón tomó muy en serio los consejos de su padre. Bueno, al menos para la mayoría de su reinado. Sabemos que tuvo unas caídas, pero bueno, el libro de Eclesiastés nos puede dar una idea de el arrepentimiento y de lo importante y necesario de la sabiduría. Recuerden que él vivió todos los tipos de vida. O sea, tú quieres saber qué pasa cuando tienes mucha riqueza y no tienes a Dios, ahí está. Tú quieres saber qué pasa cuando tienes conocimiento y no tienes a Dios, ahí está. Tú sabes lo que quieres saber cuando te haces y te construyes y no, ahí está. Ya él vivió esas vidas y
¿Qué dijo al final? Obedece a Dios. Ese es el final y último del hombre. Entonces, mira lo que escribió en Proverbios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años y de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Mira, ¿quieres buena opinión delante de los ojos de los hombres? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbanla en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Estás buscando eso? Mira, ahí está, Proverbios 3, 1, 4. Obedece a Dios. Él te va a exaltar en cualquier momento, pero por tu humillación y por tu humildad. Ese es el principio del verdadero éxito bíblico. A partir del nuevo nacimiento empieza la transformación. El proceso se lleva a cabo no por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo de Dios. El Señor dice: el que esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídala. Punto. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente los hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, ahí está. Uf, sencillo, fácil. Someter a tu carne. ¿Cómo puede suceder esto y cuál es el resultado? Primero sucede a través de la confianza y la obediencia al Señor. Cuando le obedecemos, Él nos transforma y nos ayuda a crecer cada día más. Obediencia, somos siervos. El hermano Juan nos explicó muy clarito. Y si no lo recuerdas, bueno, devuélvete 2, 3 devocionales y ahí está. Siervo, obedece. A medida que avanzamos y surgen problemas difíciles, lo que la Biblia nos llama pruebas, ¿sí? Somos incapaces de soportar con gran paz la dirección y empezamos a comprender que Dios usa esas mismas pruebas para fortalecer nuestro hombre interior. Juan 16:33, confía que ha vencido. Ya hablamos de las pruebas. Sí, o sea, pero recuerda, es diferente a tomar malas decisiones y estar en aflicción y decir que esto es una prueba. No, son cosas diferentes, diferentes. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. En otras palabras, las luchas de la vida no nos hacen fracasar, sino que nos permiten caminar a través de los problemas con gracia y la sabiduría de Dios. Al obedecer a Dios, somos libres de las maldiciones de este mundo: el odio, los celos, las adicciones, la confusión, los complejos de inferioridad, bueno, de superioridad, la ira, la amargura, la falta de perdón, egoísmo, mucho más. Mientras que la transformación de nuestra vida interior es la meta de Dios para nosotros, acuérdense. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo el Señor nos ama? Porque ¿cómo nos muestra el Señor su amor? A través de Cristo. Y luego, a partir de allí, tu vida comienza cada día a ser menos tú y más Cristo. ¿Cómo demuestras tu amor a los otros? Procurando intencionalmente que se parezcan más a Cristo. Simple. Él también provee de manera abundante buenos dones físicos a sus hijos: alimento, ropa, vivienda. Acuérdense más, Mateo 6:25. Si alimenta a los pajaritos, no más a ustedes. Si viste a las flores, no más a ustedes. Sin embargo, la envidia llega cuando nos centramos en los dones más que en el dador. Ahí es cuando retrocedemos en nuestra satisfacción y gozo y apagamos la obra transformadora del Espíritu en nosotros, porque no estamos enfocados nos estamos enfocando en las cosas equivocadas. Quizás la razón por la cual el Señor a veces limite el entregarnos sus dones es para que no tropecemos con los dones y no nos alejemos de Él. La raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Experimentamos envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea. Todavía no hemos aprendido el secreto del contentamiento, que consiste en deleitarse en el Señor. Filipenses 4:10-13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo 13 siempre ha sido mal entendido, mal enseñado también. Todo lo puedo en Cristo, victoria. No, no, aquí está hablando de estar satisfecho, sin importar cuál sea tu realidad, cuál sea la provisión de Dios para tu vida. Estar satisfecho, contento con lo que tenemos ahorita, sin importar qué. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente en Él. Es que en medio del dolor estoy bien, en medio de la enfermedad estoy bien, en medio de la muerte estoy bien, en medio de la muerte hay gozo, en medio de la tristeza hay gozo, como también en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, en medio de la alegría, también hay gozo, porque solamente los hijos de Dios pueden disfrutar de la abundancia. Eso dice Eclesiastés. Y por eso es que la gente de Hollywood vive tan mal, porque tiene la abundancia, pero no puede gozar de él, porque le falta el dador de ese gozo en su vida. Y tú y yo lo tenemos, por la misericordia de Dios. El Evangelio de Cristo, eh, eh, cuando el Evangelio de Cristo se descuida, ¿sí? ¿Qué pasa? Perdemos de vista quién soy yo, quién es Dios, dónde estábamos, dónde estamos ahora y a dónde estaremos. Se pierde. Y entonces hay envidias, contiendas, malignidades, todo eso, todo eso. Y obviamente olvidamos un aspecto, un carácter importante, una característica importante de nuestro Dios, que es la soberanía. Porque ¿quién es el que da? ¿Quién es el que no da? Pues es Él, a tanto a creyentes como a incrédulos. Recuerden, hasta nuestros cabellos están contados. Hasta nuestros cabellos están contados. Mira, Salmo 73:2. En cuanto a mí, se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, por un lado, con los impíos, el problema es el corazón, tu corazón. En este caso, tú te ves inferior a ese que tiene una casa linda, que tiene un carro lindo, que tiene lo que sea que tú creas que es lindo y que tú no lo tienes. Entonces, el problema está en el corazón y vamos a mirarlo ahorita mismo. En este caso, te ves inferior a esa persona. Bueno, no. O sea, te ves inferior, pero en la realidad te ves superior. Y como te ves tan superior, no puedes soportar que alguien tenga más que tú porque ¿cómo es posible? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tú valoras las posesiones. Es decir, la valía del ser, o sea, la valía de tu ser está relacionado con lo que posees. Es decir, en el fondo de tu corazón eso es lo que crees, que las personas son valiosas por sus posesiones y por eso envidias. Es simple, es simple, está aquí en tu corazón, aquí, 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 enraigado y metido allí, allí, allí. ¿Por qué sentimos envidia de los impíos? Quizá porque no somos creyentes o quizá porque el evangelio no está aquí ni aquí, porque creemos que esas posesiones es lo que importa, es lo que hace que el hombre y la mujer tenga valor, ¿de verdad? Se pierde de vista el evangelio y estamos siempre a un paso, ¿sí? Arrepentimiento, pues lo que hay en tu corazón es el mundo, no los asuntos del reino. Es simple. Pero mira, este mismo texto, este mismo salmista cuando dice, bueno, resbalé cuando vi la prosperidad de los impíos. Salmo 73 al final, porque he aquí los que se alejan de ti perecen. Tú destruirás a todo aquel que se aparta, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Cuál es la verdadera esperanza del creyente? Mi Señor, mi Señor. Hoy somos definidos por la cruz de Cristo. Si tú todavía te defines por las posesiones, bueno, es un buen momento para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios, porque quien nos define a nosotros es la cruz de Cristo. Ya somos definidos. ¿Y tú quién eres? Ah, yo soy ingeniero. No, no, yo soy hijo de Dios, salvado por gracia. Soy hijo de Dios. ¿Esa es tu respuesta? ¿Ok? Por otro lado, cuando se sienten celos de un hermano o hermana, y perdón, y lo siento, pero tengo que decirlo. Por otro lado, cuando sientes celos de un hermano o una hermana, es simple, no los amas y menos amas a Dios. Quizá no seas creyente, en tanto que no te arrepientas y pidas perdón. Mira lo que dice el Señor, Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en algún momento por allá, iniciando los devocionales, hablamos de considerar. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo con envidia, sino también por lo de otros. ¿Te gozas con el triunfo de tu hermano, con las bendiciones que el Señor da a tu hermano? ¿Eso te produce gozo? Si no, hoy es un muy buen momento para ir en arrepentimiento y fe delante de Él. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. ¿Resplandeces como luminar? ¿Tus acciones, tus actitudes dan cuenta del evangelio de Cristo Jesús que profesas? ¿Lo que dices con tu boca es lo que haces? ¿Es lo que la gente ve? Es el testimonio de la cruz de Cristo, de la redención de la humanidad. ¿Eso es lo que das? Es simple. Cuando este hermano o esta hermana brilla, ¿sabes quién brilla? Cristo, pues Él es quien provee. Y solo puede haber gozo en el corazón del creyente, porque mi hermano está prosperando y está prosperando porque el Señor lo ha prosperado. Gloria a Dios. Y cuando le pregunten a ese hermano por qué está así, es porque el Señor me ha prosperado y gloria a Dios. Mi Jesús brilla. ¿Aborreces que tu Jesús brille? Porque ese no es el Jesús de la Biblia. Hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe. Mira lo que dice el Salmo 37:6 para terminar. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como al mediodía. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho al mediodía. La manera más efectiva de evitar la envidia es confiar en el Señor, deleitarse en Él, confiar en la obra de Cristo, confiar en esa provisión que tienes ahora y gozarte en ella. Que tienes un televisor pequeño, gloria a Dios, es provisión de mi Señor. Que tienes una casa pequeña, gloria a Dios, es provisión de mi Señor. Que tienes un carro viejo o no tienes, gloria a Dios, es provisión de mi Señor. Pero es la provisión de Él
aquí y ahora. ¿Para qué? Para que te parezcan más a Cristo, punto. Él sabe más que tú, Él entiende más que tú, Él conoce tu corazón. Él no te va a dar algo que te vaya a separar de Él. Y el otro quizás lo recibe porque está preparado para recibirlo y porque le va a dar gloria, honra y alabanza a través de eso. Porque Él no le va a dar nada a sus hijos que lo aparte de Él, familia. Es simple, sencillo. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial.